Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que nosotros, tus siervos, gocemos siempre de salud de alma y cuerpo, y por la intercesión de Santa María la Virgen, líbranos de las tristezas de este mundo y concédenos las alegrías del cielo con Cristo nuestro Señor. Amén. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días el Señor envió a Natán a ver a David, y llegado a su presencia le dijo: había dos hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas. El pobre, en cambio, no tenía más que una cordera pequeña que había comprado. La alimentaba y la criaba con él y con sus hijos. Ella comía de su pan, bebía de su copa y reposaba en su regazo. Era para él como una hija. Llegó un peregrino a casa del rico y no quiso coger una de sus ovejas o de sus vacas y preparar el banquete para el hombre que había llegado a su casa, sino que cogió la cordera del pobre y la aderezó para el hombre que había llegado a su casa. La cólera de David se encendió contra aquel hombre y replicó a Natán: vive el Señor, que el hombre que ha hecho tal cosa es reo de muerte. Resarcirá 4 veces la cordera por haber obrado así y por no haber tenido compasión. Entonces Natán dijo a David: tú eres ese hombre. Pues bien, la espada no se apartará de tu casa jamás, por haberme despreciado y por haber tomado como esposa a la mujer de Urías elitita. Así dice el Señor: yo voy a traer la desgracia sobre ti desde tu propia casa. Cogeré a tus mujeres ante tus ojos y las entregaré a otro, que se acostará con ellas a la luz misma del sol. Tú has obrado a escondidas. Yo, en cambio, haré esto a la vista de todo Israel y a la luz del sol. David respondió a Natán: he pecado contra el Señor. Y Natán le dijo: también el Señor ha perdonado tu pecado. No morirás. Ahora bien, por haber despreciado al Señor con esa acción, el hijo que te va a nacer morirá sin remedio. Natán se fue a su casa. El Señor hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y cayó enfermo. David oró con insistencia a Dios por el niño. Ayunaba y pasaba las noches acostado en tierra. Los ancianos de su casa se acercaron a él e intentaban obligarlo a que se levantara del suelo, pero no accedió ni quiso tomar con ellos alimento alguno. Palabra de Dios. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios Salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Oh Dios, crea en mí un corazón puro.
Señor esté con vosotras. Y con el Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Aquel día, al atardecer, dice Jesús a sus discípulos: vamos a otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en barca. Como estaba, otras barcas lo acompañaban. Se levantó una fuerte tempestad y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba en la popa, dormido sobre un cabezal. Lo despertaron diciéndole: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar: Silencio, enmudece. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: ¿por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Se llenaron de miedo y se decían unos a otros: ¿pero quién es este? Hasta el viento y el mar lo obedecen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una actitud a la que nos invita Jesús es a tener una gran confianza en la providencia. No quiere decir eso que nos desentendamos, no quiere decir eso que nos dé todo igual, que seamos indiferentes, que no nos importen las cosas, que no seamos dirigentes, que no seamos cautos, no nos está diciendo eso de ninguna manera, pero sí que quiere que el cristiano tenga una suerte, digamos, de confianza profunda en la providencia de Dios, de tener en cuenta, no de que todo está predeterminado, una cosa así, no, sino que, vamos a decir así, estamos siempre en manos de Dios, que es nuestro Padre, que nos quiere, que no nos deja, y por eso quiere que en el fondo, en medio de cualquier tempestad, por terrible que sea, y no solamente tempestad física, de olas o de vientos o de lluvias, sino también una tempestad, podemos decir en un sentido figurado, espiritual, que puede suceder en nuestra vida por alguna situación que nos pone en una situación difícil, de sufrimiento, de dificultades, por el motivo que sea, en cualquier tempestad, que es normal que nos pueda hacer pasar mal, tener miedo, sufrir, porque somos humanos. Pero lo que quiere Jesús es que en ningún momento perdamos esa esperanza, que sepamos que Dios está siempre con nosotros, que Dios está siempre esperándonos, que es como el Padre del Hijo pródigo que está esperando, es el pastor bueno que piensa en cada una de las ovejas y que si estamos perdidos va a venir a buscarnos. Es al fin y al cabo ese Padre, como nos enseñó a llamarle Jesús. Por eso, en medio de cualquier situación, lo que quiere Jesús es que el cristiano no pierda esa esperanza, no pierda esa confianza. Lo cual no quiere decir que no nos toque sufrir por distintos motivos a lo largo de la vida. No quiere decir esto que vayamos a ser ataráxicos, como buscaban los estoicos, de no tener ningún sentimiento, que nos dé todo igual, la indiferencia total, digamos, tampoco es esa, y lo vemos en Jesús, por ejemplo, como si podría ser en el budismo, que se busca más ese tipo de que no nos afecten las cosas que pasan. Digamos, Jesús vemos que cuando ve llorar a sus amigas porque habían muerto su hermano, él también llora, él tiene esos sentimientos, Jesús no los reprime, no los aparta. Vemos Jesús como tiene ese tipo de sentimientos humanos y no aparece como algo malo, pero sí que quiere Jesús que en el fondo tengamos esa esperanza profunda en Dios, que en medio de cualquier dificultad, en medio de cualquier tormenta que pueda desatarse en nuestra vida, no nos olvidemos que está Él y nosotros le podamos llamar a Jesús en nuestra oración, en nuestra súplica, en nuestra vida de fe, pedirle que, por favor, Jesús, despiértate porque se va a hundir esta chalupa, pero con esa confianza profunda de que Jesús nos escucha siempre. Estamos celebrando esta misa de María, de la Madre de los Enfermos. También en nuestra religión tiene una importancia muy grande la Madre, porque Jesús, cuando estaba en la cruz, nos la dio como Madre. A
ahí tienes a tu madre. Esas palabras que Jesús, estando a punto de morir, por lo tanto son palabras que, todas las palabras de Jesús tienen un valor grande en la vida de cualquier persona, lo que se dice justo antes de morir tiene todavía un valor mayor. Y Jesús, como le dice a su madre, ahí tienes a tu madre. Esas palabras las tenemos que escuchar como dirigidas también a nosotros. Ahí tienes a tu madre. Y por eso, en todas las situaciones de la vida, de la misma manera que decía esa confianza en Jesús, también tenemos que tener esa confianza en la madre que intercede en cualquier tormenta. Hoy estamos rezando especialmente por las personas que están enfermas, están sufriendo, pero también otros pueden tener otro tipo de dificultades, de tormentas, etc. La madre también nos quiere dar ese consuelo, esa paz, hacernos sentir esa protección, hacernos sentir esa intercesión tan grande, tan poderosa que tiene ante su Hijo. Elevemos ahora nuestras súplicas al Señor. Vamos a pedir especialmente por todas las personas que están enfermas, para que Dios les conceda la salud, para que les conceda fuerza, les conceda ánimo, sientan especialmente esa intercesión, esa cercanía de la Madre de María. Roguemos al Señor. Pedimos por todas las personas que están lejos de sus casas, para que siempre sean acogidas por los cristianos. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, la oración que te dirigimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Orad, hermanos, para que este ejercicio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor para nuestro bien y de todas las familias cristianas. Señor, escucha las plegarias y recibe las ofrendas que presentan los fieles en honor de Santa María, siempre Virgen, que sean agradables a tus ojos y atraigan sobre el pueblo tu protección y tu auxilio por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque la Santa Virgen María, participando de modo admirable en el misterio del dolor, brilla como señal de salvación y de celestial esperanza. Para los enfermos que invocan su protección y a todos los que la contemplan nos ofrece el ejemplo de aceptar tu voluntad y configurarse más plenamente con Cristo, el cual por su amor hacia nosotros soportó nuestras enfermedades y aguantó nuestros dolores. Por él los ángeles, los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza.
eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza de la eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar la memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que duermen en la esperanza de la resurrección, especialmente por los esposos Consuelo y Cándido, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Divina Spiritus formati, audemus dicere: Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos indulgas in tentationem, sed libera-nos a malo. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, cuidados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y sin estrecharos la mano, daos mutuamente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, haznos paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra y nuestra santa.
Hemos recibido gozosos, Señor, el sacramento que nos salva, el cuerpo y la sangre de tu unigénito en la celebración de su madre, la bienaventurada Virgen María, que Él nos conceda los dones de la vida temporal y de la eterna, por Cristo nuestro Señor. Amén. Jacunazuekin, bere zaintzatela jainko guztiadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, Amén. zoazte jaunaren